Los hermanos y hermanas, supongo que todos han leído el libro de Nehemías 8 veces esta noche. Bueno, por lo menos el pastor ha leído el capítulo que tenemos delante y ya nos ha hecho un trabajo. Estamos en un momento del estudio muy interesante porque Nehemías, que llega a la ciudad y encuentra la ciudad destruida, los muros derribados, las puertas caídas, planifica inmediatamente la acción de comenzar a ejecutar el trabajo para restaurar las murallas y colocar las puertas. Supongo que todos recordáis que el informe que Nehemías recibió de aquellos que lo visitaron cuando estaba él sirviendo al rey en la capital, en su trabajo de copero, le dijeron que la ciudad estaba destruida, las puertas quemadas y la muralla derribada. Por tanto, lo que había que hacer era restaurar de forma rápida e inmediata todo el mal que se había producido muchos años antes con la invasión de los babilonios. Recordar que simplemente que las piedras de Jerusalén son generalmente piedra caliza. La piedra caliza tiene una peculiaridad. Una de las cosas bellas de la piedra caliza, sobre todo de la caliza de aquel lugar, es que es una piedra un tanto dorada. Por eso la ciudad de Jerusalén tiene un color muy interesante, sobre todo a la puesta del sol. Pero la piedra caliza tiene un problema, y es que cuando tú tomas una piedra caliza y la colocas en fuego, y le das mucho tiempo calor muy intenso, la piedra se pulveriza. Por tanto, Nehemías tiene un problema muy serio. Hay que reconstruir toda una ciudad con materiales del derribo de años antes y muchos de ellos están consumidos por el fuego. Por eso entenderemos enseguida, más adelante, una de las críticas de los enemigos de Nehemías que dice, ¿serán capaces de resucitar las piedras del polvo? Claro, lo que hay es polvo, van a construir. ¿De qué manera van a construir? ¿Cómo van a hacer piedras del polvo que hay? Ellos conocían el problema, pero desconocían a Dios. Y Dios es capaz de hacer verdaderas maravillas en la reconstrucción conforme a su programa y conforme a su propósito. Pasamos al análisis rápido del texto bíblico en este capítulo 3, versículo 1, y notad que Nehemías congregó en la plaza principal de la ciudad, probablemente cerca del templo reconstruido, a todos los líderes de la ciudad, incluidos, sin duda alguna, los sacerdotes. Y les dijo, mirad cómo estamos, ¿qué os parece? E inmediatamente que ellos vieron la situación, tomaron la decisión de reconstruir. Nehemías no pierde el tiempo. No dice a los señores, bueno, ¿estamos de acuerdo en reconstruir? Muy bien, pues tomemos un poco de descanso, planifiquemos las cosas y dentro de 15 días empezamos. No, ¿estamos dispuestos a construir? Vamos a construir. Sorprende algo muy interesante en el libro. Nehemías tenía planificado cómo hacer la reconstrucción. No solamente tenía los planes de dónde estaban los materiales y le dijo al rey, dame cartas para el guarda del bosque, dame cartas, yo voy a... Todo eso planificado. Ahora tiene planificado cómo ejecutar la obra. Y una cosa que sorprende en la lectura del capítulo y se formula, la gente se formula, los eruditos normalmente formulan una pregunta, ¿reconstruyeron por tramos o reconstruyeron todos a la vez? Mi opinión personal es que reconstruyeron todos a la vez. Nehemías sabe que agrupar mucha gente en un tramo es estorbarse unos a otros. Por tanto, distribuye la obra para que cada uno acuda a su lugar y la reconstrucción comience toda junta, de acuerdo con las posibilidades que cada uno de ellos tenía. El primero en dar ejemplo al pueblo es el sumo sacerdote. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, todo el cuerpo sacerdotal, y edificaron la puerta de las ovejas. Observad que la descripción de la construcción de la ciudad es como era lógico para un judío, comenzando por la proximidad del templo. La puerta de las ovejas está en la parte norte y era la puerta más próxima al templo, y probablemente esa puerta se llamaba de las ovejas por una razón, porque por ahí introducían las ovejas para el sacrificio, por eso le llaman la puerta de las ovejas. Quiero recordaros un paréntesis, uno de los muchos de este día.
Quiero recordaros que para un judío Jerusalén es siempre subir y el templo es el núcleo central. De ahí que cuando Cristo habla, da la parábola de aquel hombre que subía de Jerusalén a Jericó. Geográficamente sería al revés, pero él está en la ciudad del rey, Jerusalén, y todo lo que no sea alrededor de ahí es descender, no importa dónde. No olvidéis que la Biblia es un libro teocéntrico, es decir, desde el centro que es Dios. Por tanto, ahí está la perspectiva. Comienza por la puerta de las ovejas. Este sumo sacerdote es el padre de Joanán, que lo encontráis en Esdras, capítulo 10 y versículo 6. Parece ser, y esto lo afirma Josefo, el gran historiador judío, él tenía mucho de la genealogía, que el padre de Eliasib era el sumo sacerdote en los tiempos en que Esdras subió o retornó a Jerusalén con el grupo de retornados de la cautividad. Prepara la puerta de las ovejas, la puerta más cercana al templo, y seguramente que en los tiempos de Cristo estaba muy cerca, esta puerta muy cerca del estanque de Siloé. ¿Sabéis lo que pasó en el estanque de Siloé? Juan capítulo 5 y versículo 2. Bueno, yo no voy a recordar historia del Nuevo Testamento porque si no estaremos aquí 3 días recordando lo que todos vosotros conocéis perfectamente. Una advertencia. Las murallas de Jerusalén y la estructura de la ciudad en los tiempos de Cristo no es exactamente la misma de los tiempos de Nehemías. Herodes amplió enormemente grandes partes de la ciudad. Anteriormente a esta, los griegos en tiempo de los macabeos hicieron también otra obra. Es sorprendente ver que la ciudad de Jerusalén está asentada por lo menos sobre 6 niveles de edificación. Hay 6 ciudades encima o debajo de la ciudad actual. Por eso los judíos que han encontrado ahora grandes túneles bajo la ciudad guardan un silencio absoluto de lo que hay allí. Y los árabes están muy intrigados y tratan de saber qué hay dentro de los túneles. A lo mejor no hay nada, pero los judíos son así. Que piensen lo que quieran, que nos viene bien a nosotros para nuestros proyectos y nuestros propósitos actuales. Ahora, los sacerdotes tenían una obligación y era ser ejemplo al pueblo. De ahí que muchas veces el mismo Señor hace referencia a que el pueblo busca, y los profetas dicen, de los labios del sacerdote, el pueblo busca la ley. Ahora, mis queridos hermanos, aparte de la aplicación general que tenemos, se me ocurre pensar aquí algo muy importante. No sirve hablar de Biblia si no vivimos la Biblia. ¿Entendéis esto? No es bastante con que los sacerdotes digan la obra de Dios es lo primero, hay que dedicarse a la obra, tiene que dar ejemplo. De ahí que cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, pero tú sé ejemplo. No se puede predicar la Biblia si no estás dispuesto a vivir la Biblia. Si hay algo en la palabra de Dios que tú no estés dispuesto a cumplir, no lo prediques, por favor. Es necesario una identificación. Por tanto, es importante servir a Dios en el templo. Dios nos escogió para ser sus sacerdotes. Yo soy el sumo sacerdote. ¿Cuál es la obra de Dios ahora? No los sacrificios del templo, la ciudad y el muro. De manera que el cuerpo sacerdotal se pone a trabajar. Y reparan, edifican, levantan el muro hasta la torre Ananea o Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Ellos edifican completamente y restauran la puerta de las ovejas. Notad que se va a mencionar en cada una de las puertas una frase que dice que levantaron también las cerraduras o los cerrojos principales y las cerraduras de la puerta. No se sabe exactamente si las puertas que ellos restauraron tenían una doble hoja. Es decir, se abrían en 2 hojas, una a un lado y otra al otro lado de la puerta. Muchos eruditos piensan, eso no está en las notas, muchos eruditos piensan que tenían una sola hoja y es muy probable que fuese así, porque era más fácil de construir. Sea una, sean 2, las cerraduras nadie piense, yo sé que no lo pensáis, que era una llave de puntos de combinación de nuestros días. La cerradura de la puerta era
una tranca de madera que cerraba las dos hojas o cerraba una hoja contra el muro. Y para darle mayor seguridad había un cerrojo. Y ese cerrojo era otra tremenda tranca de madera que atravesaba la puerta desde arriba hasta abajo en forma diagonal, de modo que aunque empujase la puerta no se podía abrir a no ser que sacasen la cerradura desde el interior. No eran expertos en combinaciones de cerrajería moderna, pero eran muy expertos en palos. De manera que aquellos le ponían unas buenas trancas a la puerta y construían la puerta. Notad que las puertas se están construyendo momentáneamente de madera. Más adelante las puertas se van a forrar de bronce. Pero de momento, una buena puerta de madera bien sólida, en un muro bien edificado, ya era una seguridad grande para los que estaban detrás. Reparan la muralla, los paños de la muralla, las puertas de cierre, y aparecen otros colaboradores. Versículo 2. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Notad que está viniendo gente de bastante distancia de Jerusalén. Jericó es una ciudad que queda distante de Jerusalén. Claro, las distancias en Palestina no son tan grandes como pueden ser en Estados Unidos de América o en Sudamérica, pero eran distancias para aquel tiempo muy respetables. Varones de Jericó edifican ahí, y dice que edificó también Zacur, el hijo de Imri, junto a los anteriores. Observad algo, por favor. Se va a repetir mucho en este capítulo esa palabra junto, lo cual quiere decir que no hay espacios que quedan sin trabajo. Es una obra tan bien planificada que donde tú terminas tu obra, comienza la del siguiente, y así sucesivamente. Es un trabajo absoluto de planificación, yo diría de ingeniería, para la construcción, para la edificación de la ciudad. Ahora se nos habla a continuación de otro tramo, desde la puerta del pescado hasta la puerta antigua. Estamos ahí en el punto 1 de la sección B, y en esa puerta, en ese tramo, versículo 3, edifican los hijos de Sená la puerta del pescado, la enmaderaron y levantaron sus puertas. De ahí que algunos eruditos piensen que se trata de doble hoja. Notáis que habla de la puerta y que levantaron sus puertas. Bueno, el plural a veces no es representativo de divisiones, sino de un conjunto de obra por partes. Es decir, ¿se están levantando muchas puertas? Sí, pues esta es una de las puertas que se levantan. Creo que eso no tiene ninguna importancia frente al hecho principal, que es que se está construyendo la ciudad y levantando sus puertas. El trabajo realizado en la reconstrucción de la puerta supuso hacerla prácticamente nueva. Bueno, no solo esta. Las puertas de Jerusalén habían sido rotas y quemadas a fuego. La ciudad, el muro, parte de los muros se incendiaron específicamente con la madera de las puertas. Por tanto, hay que reconstruirlas, hay que levantarlas. Es probable que algún pedazo de madera pudiera aprovecharse, pero no tanto así. Estaban destruidas las puertas desde muchos años, desde la invasión. Mirad, por favor, capítulo 2, versículo 17. Leo esa cita para que recordemos algo de lo que decíamos ayer. Capítulo 2 y versículo 17. Les dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Luego, desde los días de Nabucodonosor, de la invasión segunda, en donde fue llevada cautiva definitivamente la familia real y todo el pueblo deportado, desde ese momento las puertas de Jerusalén están quemadas por el fuego. Una colaboración evidente la encontramos en el versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot. Ahora, por favor, seguidme un instante, tenéis abiertas vuestras Biblias. Versículo 4. Junto a ellos. Versículo 7. Junto a ellos. Versículo 8. Junto a ellos. Versículo 9. Junto a ellos. Versículo 10. Junto a ellos. Versículo 12, junto a ellos. De manera que hay una panorámica de
identificación y de conjunto del pueblo de Dios todo trabajando, junto a ellos, unos al lado de los otros. Esto tendría una aplicación muy interesante, pero quiero recordaros, mis queridos hermanos, que la Iglesia de Jesucristo, en una obra de reconstrucción espiritual, no puede tener distinciones, separaciones en el trabajo para Dios. Tenemos que estar trabajando conjuntadamente, unos junto a otros, y cada uno llevando a cabo la labor para la que fue llamada y se ha establecido. Ahora, aquí hay un personaje, este Meremot. Este Meremot es un hombre sumamente comprometido. Restaura este tramo que le corresponde en la distribución del trabajo, y cuando terminó, hizo otro más. Versículo 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías. Por tanto, es un hombre que dijo, yo ya he terminado el trabajo, me voy a casa. No, dijo, ¿qué hay más que hacer aquí? Una persona sumamente comprometida en el trabajo de la reconstrucción. Ahora, notad algo interesante en el versículo 5. Yo quisiera que ese versículo lo grabásemos no en la letra, en la Biblia subrayado, sino con fuego en nuestros corazones. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra del Señor. Aquí hay un conjunto de personas que quieren trabajar, los tecoitas, los residentes de Tecoa. Tecoa es una población, una pequeñita ciudad a unos 16 kilómetros de Jerusalén. Y en ese lugar, Tecoa, es donde nació o donde vivió un profeta del Antiguo Testamento, Amós. Este hombre era de Tecoa. Lo encontráis en su profecía, capítulo 1 y versículo 1. Notad dos cosas aquí. Los grandes no quieren trabajar. Pero si restauran tecoitas, quiere decir que los pequeños de Tecoa sí atendieron a la obra del Señor. Y esto va a darnos una lección muy interesante. Cuando tú te consideras grande, la obra de Dios es muy pequeña para ti. Pero cuando tú te consideras pequeño, lo más grande en tu vida es la obra de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Aquí hay una enorme lección sobre la humildad en el servicio. Los humildes asumen la obra, los otros no. Los nobles no participaron porque no se presentaron o no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Simplemente o literalmente el texto ahí dice, no se prestaron a doblar el cuello ante sus señores. Es una traducción difícil, pero ¿sabéis cómo Dios llama a Israel? Duros de servir. Duro de servir es la persona que no inclina la cabeza, el que está derecho y dice, aquí no hay quien me doble. Estos grandes están así derechos, orgullosos, arrogantes. La idea general del versículo es que estos no aceptaron someterse a la dirección de Nehemías y de sus hombres. ¿Quién es Nehemías para venir a darnos órdenes? ¿Quién es ese que se llama el líder del pueblo? ¿Quién es? Nosotros no nos sometemos a ellos. Cuando ellos no se sometían a Nehemías, realmente sabéis a quién estaban despreciando, ¿verdad? A Dios que había colocado a Nehemías. Mira, permíteme un paréntesis aquí también. En la Iglesia de Jesucristo, los líderes no son importantes por ser líderes, sino porque nos ponen el liderazgo. Cuando tú resistes la acción de conducción del líder en la iglesia, el pastor en la iglesia, los diáconos en la iglesia, los colaboradores en la iglesia, cuando tú resistes la acción y te opones a ellos, no te opones a ellos como personas, te opones a Dios que los ha colocado ahí. Ten mucho cuidado, por favor, con este asunto. Porque Dios dijo en tiempos de Moisés, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. A veces la visión nuestra está desde una perspectiva de orgullo y de arrogancia tal que aquellos grandes de Tecoa dijeron, Nehemías, ordene en su casa, yo mando la mía. Pero el resultado es muy sencillo. El Espíritu de Dios no establece ese desprecio hacia Nehemías, sino hacia la obra de Dios. No se prestaron para ayudar en la obra ¿de quién? Del Señor. Ahora, colaboradores, vamos a la reconstrucción
desde la puerta antigua a la del valle. Mirad, si tenéis ocasión y podéis buscarlo, yo no he hecho el gráfico en las notas, pero si podéis buscar en un mapa antiguo de historia de Israel o alguna cosa así bíblica, encontraréis que la muralla está, como dije al principio, empezando en la parte norte frente al templo y va siguiendo en dirección oeste, luego desciende hacia el sur y vuelve a cerrarse al final en el último tramo. Bueno, está describiendo esa forma de construcción de la muralla de esa manera. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del rey. Gabaonitas y Meronotitas vinieron a colaborar. Gabaón y Mizpa eran ciudades que estaban situadas al noroeste de Jerusalén, pero los persas habían dividido en satrapías sus territorios, y uno de ellos, que llegaba hasta estos lugares, correspondía al gobernador que administraba el territorio al otro lado del río, aunque una cuña de ese territorio llegaba hasta ahí. Las ciudades estaban bajo la jurisdicción no de Nehemías, sino de otro gobernador, pero ellos vinieron a trabajar. Sintieron la necesidad de dejar el lugar donde vivían en una determinada distancia y acudir a la obra de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Es decir, tuvieron que abandonar sus hogares y tuvieron que dejar a sus familias para atender a la reconstrucción. ¿Sabéis por qué? Porque estos tenían una escala de valores correcta en relación con Dios y su obra. Primeramente Dios y su obra, después la familia o los lugares de residencia y después yo. Un paréntesis también aquí. Dios da al matrimonio un área de responsabilidad inmediata y directa que no es la iglesia, es la familia. El área de responsabilidad tuya, de compromiso tuyo, es tu familia. Algunas veces pensamos que la familia es un apéndice y que la obra... Muchas veces lo hacemos cuando estamos un tanto cansados de la familia, ¿eh? Seamos honestos. Yo tengo que atender de los niños el sábado por la tarde y claro, a mí me fastidia mucho atender de los niños, entonces tengo una espiritualidad tan grande que me acuerdo que hay que limpiar parte del templo, de modo que dejo los niños y me voy a... No. Dios no te va a pedir a ti responsabilidad directa por su obra, sino por tu casa. De manera que hay una identificación de los padres con los hijos y una responsabilidad grande con la familia. Pero la familia en el seguimiento a Dios ocupa siempre un segundo lugar. ¿Está claro? Primeramente Dios y su obra. Cuando Él lo determina. Fijaros que estos no abandonaron la familia antes, sino cuando Dios dijo, es el momento de venir a la obra. Y la identificación con la obra de Dios, con la tarea que Dios les encomienda, les hace abandonar por un tiempo, mientras había que acudir a la obra de Dios, a su familia y a su casa. Pero por favor, hermanos queridos, aquel que no provee para los de su casa es peor que un infiel que ha negado la fe. Yo conozco lamentablemente muchos hijos de líderes en la obra de Dios que están frustrados, amargados, no sé qué otro calificativo darle, y no quieren saber nada de la obra. ¿Sabes por qué? Porque se han sentido por mucho tiempo abandonados de sus padres. Cuento una historia. Me molesta mucho contar historias personales. Permitidme solamente por una excepcional vez deciros esto. Yo tengo 4 hijos. 3 hijas y un hijo. El varón es el más pequeño. Cuando yo salí a la obra a pleno tiempo, al ministerio, mi hijo era un muchacho joven y una de las cosas que le gustaba a mi hijo era pescar. Vivimos ahí al borde del mar y muchas veces mi hijo y yo salíamos sábado por la tarde a pescar. Un día Felipe me dijo, en vacaciones suyas, me dijo, papá, ¿podemos ir a pescar esta semana? Y yo le dije, sí, vamos a ir a pescar. ¿Cuándo?
Le dije, mira, sábado no puedo porque tengo actividades, pero iremos el lunes, ¿te parece? Bueno, papá. Y el lunes llegó Felipe y me dijo, papá, vamos a pescar. Aquel lunes había muchas cosas urgentes. Era más urgente la correspondencia y no sé cuántas cosas más que la pesca de Felipe. Y yo le dije a Felipe, Felipe, lo siento, hoy no puedo. Bueno, papá. Y vino el martes. Me dijo, papá, iremos a pescar hoy. Yo le dije, lo siento mucho, Felipe, pero tengo que salir a hacer una visita, no puedo. El miércoles estaba sentado trabajando en mi despacho y oí que Felipe decía a su madre, mamá, voy a ir a pescar. Y la madre le dijo, ¿y papá va contigo? Y él dijo, no, papá no tiene tiempo para pescar conmigo. Y yo me levanté de la mesa donde estaba trabajando y dije, Felipe, espérame, nos vamos a pescar los dos. Y nos fuimos toda la tarde a pescar juntos, a pesar del trabajo que yo tenía. Una tarde impactante en donde yo pude charlar de muchísimas cosas con mi hijo. Quiero decirte, querido hermano, que tu responsabilidad son tus hijos. Y que no hay razón ninguna, en ningún sentido, para que tú no des a tus hijos lo que necesitan, porque también tienes que liderar dentro de tu familia. El final del muro norte, versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía. Ahora notad algo muy curioso. ¿Cuál es el oficio de este? Platero. ¿Tú sabes lo que es un platero? En los tiempos de Nehemías, era un hombre que trabajaba con oro, con plata, haciendo joyas y cosas así. Un platero no ponía las manos en las piedras y en el polvo ni loco, porque tenía que tener los dedos muy sensibles para su trabajo de orfebrería. Aquí tienes un platero que dice que hay que poner piedras, aquí estoy yo, y restaura trabajando con ellos. Ahora dice ahí que el muro ancho, restauró también, dejando reparada Jerusalén hacia el muro ancho. Quiere decir que él hizo un trabajo en un paño del muro hasta el entronque del otro. El muro ancho probablemente era parte de una muralla antigua que aprovecharon en la reconstrucción. Y este hombre llegó al límite y era un platero, gremio de los plateros. Había también otro hombre que es, más adelante, Ananías, sí, hijo de un perfumero. Un hombre que se dedica a la perfumería, está trabajando poniendo piedras en la restauración. Y la obra de estos dos, juntamente con otros, concluye de una forma extraordinaria. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Ahora mirad la panorámica. Unos pocos días antes, porque la obra se construye en 50, de modo que no hay mucho tiempo. Unos pocos días antes, allí no había más que piedras caídas y puertas quemadas. Y ya Nehemías, que está coordinando toda esta actividad, puede ver paños de la muralla completamente terminados. Mirad, la muralla probablemente no se levantó hasta la altura que tuvo en el origen, pero era una muralla sólida, bien levantada, bien elaborada. Versículo 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur. Y ahora observad algo importante. Yo quiero que notéis, queridos hermanos, algo muy interesante dentro del capítulo. ¿Hay sacerdotes trabajando? Sí. ¿Hay gente interesada que viene de lejos? Sí. ¿Hay plateros y perfumistas que nunca trabajaron en piedras? Sí. ¿Está el sacerdocio trabajando? Está. ¿Y qué de los grandes, de los verdaderamente grandes socialmente hablando? ¿Están trabajando? ¿Quiénes son estos? Hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Políticamente hablando, este era un hombre importante, de familia importante. Era el hijo de un gobernador, que en los tiempos de los persas, un gobernador de sección territorial, era un presidente de la República en los días de hoy.
ellos no tuvieron ningún reparo, aunque eran grandes, en venir, descender a la obra. Solamente unos pobres ignorantes, tecoitas, que no tienen valor ninguno socialmente hablando, se sintieron grandes para no servir en la obra del Señor. Versículo 10. Junto a ellos restauró frente a su casa Jedaías, hijo de Arumat, y junto a él restauró Atús, hijo de Hasabanías. Mirad, es un continuo, lo hicieron, una sincronización perfecta entre unos y otros. Ahora, yo no sé si más adelante lo diré, creo que sí, pero por si acaso, este restauró frente a su casa. La obra se distribuye de manera que cada uno atienda a la parcela que puede. Algunos podían correr muy allá y trabajar distante de su casa. Otros mayores no podían sino trabajar frente a la muralla que tenían a la salida de su casa. Pero el trabajo incluía a todos y estaba perfectamente coordinado. Versículo 11, Malaquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, restauraron otro tramo a la torre y la torre de los hornos, de manera que van los tramos de la muralla siendo levantados. Ahora notad el versículo 12, y con ese versículo 12 creo que vamos a, si podemos seguir un poquito más lo haremos, pero quiero guardar el tiempo hoy y no hacer lo que hice ayer. ¿Qué notáis en el versículo 12? A ver, observad ese versículo. ¿Qué notáis ahí? Qué raro el texto, ¿verdad? Resulta que la mujer normalmente hacía cualquier cosa menos colaborar en obras importantes. Y aquí, junto a ellos, está el gobernador, un gobernador, que pone a trabajar en la muralla, ¿a quién? A las hijas. Todo el pueblo está involucrado y nadie quedaba excluido. Todos tenían el privilegio de colaborar ¿en qué? En lo que podían hacer dentro de las normas establecidas en la edificación de la obra. Versículos 13 y 14, la reconstrucción desde la puerta del valle hasta la puerta del muladar. Esta puerta del valle era la penúltima puerta del lado oeste de la ciudad. Dije antes que comenzaron por el norte, descendieron todo a lo largo del oeste y esta era la última puerta. Hay un equipo de trabajo. Notad que ahí dice que Anún era el que dirigía el grupo y el resto estaba compuesto por personas que habían acudido al trabajo desde un lugar, desde una zona que se llama Zanoa. El trabajo era un trabajo completo. Reedificaron parte de la muralla, levantaron las puertas derribadas, dejaron las puertas en perfecto funcionamiento y edificaron 1000 codos de muro, que no eran pocos, hasta alcanzar la puerta del muladar. De modo que la obra es una obra intensa, Esta gente acudía seguramente, con toda seguridad, al empezar el día en el alba y terminaban cuando ya no había luz. Trabajando todo el día, comiendo en la obra y levantando la muralla hasta terminarla perfectamente. Observad algo muy importante, no se dejan cosas pendientes. Muchas veces empezamos entusiasmados en una obra, vamos a hacer esto, y cuando ya está casi todo hecho, bueno, esto ya no tiene importancia, te cansas y te marchas. No, estos terminaban el trabajo totalmente. Ponían las puertas, comprobaban que funcionaban, y cuando terminaban el paño de la ciudad o lo encargado, muchos iban a otro lugar, pero casi toda la obra estaba terminándose al mismo tiempo. Todo estaba funcionando, de modo que es asombroso ver que la ciudad es como si fuese un sueño. Iba apareciendo la muralla y las puertas en cada momento en todo el conjunto de la obra. Versículo 14, la puerta del muladar. ¿Y qué hay ahí? Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, ¿qué? Gobernador de la provincia de Bet Aquerén. De manera que otro gobernador, otra persona importante, el hijo de gente noble, estaba trabajando en la obra del Señor en la reconstrucción. Y con esta puerta quedaba cerrado todo el lado oeste de Jerusalén. Versículo 15, la reconstrucción desde la puerta del muladar a la puerta del estanque. Ahí en el versículo 15 habla de una puerta y habla de un estanque. Salún, hijo de
Coloce, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Esta puerta de la fuente es la fuente que alimentaba el estanque de Siloé. Ahora trasladáis esto a los tiempos de Cristo y notáis que la historia de Jerusalén desde David en adelante está perfectamente ligada, estructurada en cosas muy comunes. La reparación de la ciudad al borde de la muralla y del estanque condujo también a la restauración de una subida, la escalinata del rey, que es una vía de descenso por la cual se salía antiguamente de lo que se llamaba la ciudad de David. Recordad que Jerusalén era una ciudad jebusea que David conquistó y la hizo la capital del reino. Ahora, los descubrimientos arqueológicos modernos confirman todo esto, que durante mucho tiempo fue negado por críticos liberales. Los liberales dijeron que esto es una descripción que nunca ocurrió y que esta reconstrucción no se produjo, porque ellos pensaban que no se iba a escarbar más dentro de aquella ciudad. Y todo esto está apareciendo perfectamente en la arqueología moderna. Tengo ahí una nota que literalmente dice: la referencia es confirmada por descubrimientos modernos de escalones situados en la parte sureste de la ciudad de David, junto al muro del estanque de Siloé, donde se han puesto al descubierto un tramo de calle escalonada de 13 metros de largo por 1,80 de longitud de peldaños. Está cortada sobre una roca escarpada que desciende en ángulo. ¿Vosotros sabéis lo que significaba abrir 13 metros de escalinata en una roca entonces? Había que trabajar fuerte. Eran obras de ingeniería grandes. Hay lugares ahí de cisternas excavadas en roca que te asombrarás. Si puedes descender a ellas, te asombrarás al ver lo que eran capaces de hacer en aquel tiempo. Estábamos en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, capítulo 3, versículo 16, en donde se habla después de él restauró Nehemías, hijo de Azbud, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Todo es tramos continuados de la reconstrucción, y está demostrando con esto el escritor bíblico que la obra que se había planificado se había llevado a cabo tal como se había determinado desde un principio. Ahora, hay datos interesantes. Los levitas, no solo el cuerpo sacerdotal, sino el cuerpo de levitas, versículo 17. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró Asabías. Ahora notad que el que restaura aquí no es el hijo del gobernador, es el gobernador mismo. Notad que los anteriores dice, este era gobernador de tal, el hijo de tal, ahora viene el mismo gobernador. Restauró y junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Y después de él restauraron sus hermanos y así sucesivamente. La familia del gobernador, integrada en la obra, él con sus hermanos. Y en el versículo 19 aparece otro tramo restaurado. Y se cita el nombre de otro hijo del gobernador. Es interesantísimo, el capítulo es muy interesante porque nos da la idea de que no hay nadie, por grande que sea socialmente hablando, que no tenga un puesto que ocupar en la obra del Señor. Este tramo alcanzó hasta la armería de la esquina. Posiblemente esta frase, armería de la esquina, se deba a el enlace de antiguas edificaciones que usó Uzías. Mirad, por favor, segundo libro de las Crónicas, capítulo 26 y versículo 9. Edificó también Uzías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo. Ahí tenéis la esquina, junto a la puerta del ángulo, la puerta del valle junto a las esquinas, y las fortificó. De manera que probablemente ahí se esté refiriendo a fortificaciones que existieron históricamente, por eso le llama la subida de la armería de la esquina. Una restauración. La restauración se hizo con esfuerzo personal.
¿O no? Sí. ¿Con obediencia? Sí. Si tú tuvieses que definir, yo te preguntaría ahora, a ver, una palabra o una frase brevísima que defina cómo se hizo la construcción, ¿qué dirías? Con esfuerzo, con valentía, con firmeza. Mirad por favor lo que dice el versículo 20. ¿Cómo define el Espíritu Santo? Que me interesa mucho la opinión de Dios en este sentido. ¿Qué dice el versículo 20? Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor. Luego la obra de reconstrucción no se hizo por obediencia solo, ni por esfuerzo, ni por decisión, ni por interés político. Se hizo con fervor. ¿Por qué? Porque era la obra de Dios. Estos habían entendido que poner piedras en el muro era lo que Dios tenía en ese momento para ellos, y lo estaban haciendo con fervor. Era una tarea hecha, fervor significa también reverencia. Es decir, era una obra hecha con mucho respeto, como corresponde a la obra de Dios. Queridos hermanos míos, la obra de Dios no se hace con esfuerzo, se hace con reverencia, con respeto. Porque no es tu obra, es la obra de Dios. No te olvides que es un privilegio impresionante que Dios nos tenga en su obra. Es una bendición, yo diría, sobrenatural que el Creador del cielo nos esté utilizando. Por tanto, mucho respeto a la obra de Dios, mucha reverencia y mucho temor. Ahora, las dimensiones de otra porción de la obra las tenéis en el versículo 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa del Eliasib. Notad que ahí está el sumo sacerdote. Él trabajó con los sacerdotes en un paño que no estaba al lado de su casa, pero desde la casa de Eliasib hasta el otro extremo de su parcela, de su propiedad. Muy bien. En el versículo 24, otro tramo reconstruido. Yo voy a abreviar mucho de eso porque es reiterar lo que hay ahí. Y después llegamos a una parte histórica de la ciudad muy interesante. Estoy ahora en el punto 10 y llego al versículo 25. Palai, hijo de Uzai, enfrente a la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de qué? En el patio de la cárcel. Y eso, ¿a quién se está refiriendo? A Jeremías. Mirad por favor Jeremías capítulo 32. Leo el versículo 1 para enlazar bien eso. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Lo que nunca había hecho ningún rey antes, lo habían hecho en ese tiempo de Jeremías, y es una cárcel en el patio dentro de las murallas de la ciudad. Y esta cárcel no fue colocada o hecha para prisioneros nocivos, sino para gente contraria al rey. Y el primero que estuvo en esa cárcel, Jeremías. Jeremías estuvo en la cárcel por una razón, porque él decía lo que el rey no quería oír. Ten en cuenta, paréntesis, ten en cuenta que cuando tú quieras servir con fidelidad vas a encontrar muchos problemas frente a grandes, entre comillas, líderes de la obra. Pero quiero decirte algo, mi querido hermano, mi querida hermana. Tú no vas a dar cuenta nunca delante de los hombres por tu ministerio, sino delante del tribunal de Cristo. Luego lo que me interesa a mí, en mi ministerio, es poder mirar cara a cara, estoy hablando alegóricamente, a Cristo, no a los hombres. ¿Qué me importa a mí si los hombres me dicen, eso no está bien? Y digo yo, bueno, y si digo esto, a lo mejor no me invitan más a predicar aquí. ¿Y a ti qué te importa eso? ¿Es acaso tuya la obra de Dios? ¿Acaso Dios tienes que buscarte tú el lugar donde tienes que predicar? No, 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 es Dios. Y si un día Dios te manda estar tranquilito y sentado en un banco durante 5 meses, tranquilo, porque la obra no es tuya, es la obra de Dios. Dejadme un paréntesis aquí para mis hermanos en el ministerio expositivo, predicadores, etcétera, etcétera. Una cosa que Satanás procurará es que tú planifiques tu ministerio, dejando a un lado el ministerio de Dios. Tú dices, pero si es el mismo. No, no. Conozco muchas personas
que se autoinvitan al ministerio. Y llaman por teléfono aquí o allá y dicen, oye, voy a pasar casualmente por tu ciudad. ¿Qué te parece? ¿Qué día tienes culto? No para estar sentado en un banco, sino para predicar en el culto. Nunca hagas eso, por favor. Las invitaciones para el ministerio proceden del que tiene el control del ministerio. ¿Quién es? Dios. Deja que él actúe. Es que no me invitan. Bueno, no se lo digas a la iglesia, por favor. ¿A quién tienes que decírselo? Al jefe. Dile, oye, no hago nada. Ya te abrirá una puerta. Y a lo mejor no te abre una puerta para predicar. Te abre una puerta para poner ladrillos en una obra. Bueno, pues ese jefe. Cuento una historia para que entendamos esto. Es una historia auténtica. Yo colaboré, Esther y yo colaboramos durante bastante tiempo con una iglesia en la ciudad de Houston. Una iglesia hispana que empezó con poquitos, tiene hoy algo más de 500 miembros en comunión. Y durante bastante tiempo hemos estado trabajando con los líderes de la iglesia en planificación de iglesia y formación de líderes. Bueno, un día nos invitó a cenar un hermano de la iglesia y nos vino a buscar y él iba callado, manejando su automóvil. Yo lo miré y como ya tienes muchos años en el ministerio, ves a una persona así y dices, este no está de muy buen humor hoy. Iba, frenaba, aceleraba. Entonces yo le dije, oye, ¿qué te pasa? Me dice, estoy hastiado del trabajo. No aguanto más. Y entonces yo, para distenderlo un poco, que soltase adrenalina, le dije, ¿y en qué trabajas? Me dijo, mira, trabajo en una compañía de petróleo. ¿Y cuál es tu misión? Mi misión. Llego por la mañana, a las 7 de la mañana, me meten en un box, en un departamento de cristal y madera, me ponen planos ahí, me ponen una computadora delante, me dicen, hay que corregir este y el otro, y lo corrijo, y al día siguiente me lo traen para que lo vuelva a corregir, y así, día a día, estoy cansado. Y yo le dije, míralo de esta manera. ¿Quién es tu dueño? Bueno, mi dueño, sí, ¿quién es? ¿Quién te compró? Me compró Cristo. Bueno, pues el dueño tuyo te ha colocado en un box para hacer planos, con algún propósito. Si no estás muy satisfecho, tienes que decírselo a él. Es el dueño que te transfirió para trabajar ahí. Bueno, pasó un año y en la siguiente visita el mismo hermano nos llevaba a cenar otra noche a su casa. Y yo le dije, ¿qué tal el trabajo? Bien, fantástico. Y dije yo, ¿qué cambiaste de compañía? No, estoy en la misma. Entonces cambiaste de sección. Estoy en la misma. Y haciendo otra cosa, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cambio? Me he dado cuenta que el jefe me ha puesto ahí por alguna razón. Ahí tienes tú cómo tienes que ver la obra de Dios en general. No es tu obra, es la obra de Dios. Ten mucho en cuenta esto y no hagas tú lo que no debes hacer, sino lo que Dios quiere que hagas. Ahora, esta parte ligada a la historia de Jeremías llega a la puerta de las aguas. Delante de ellos había una plaza muy grande en donde se iba a congregar el pueblo, capítulo 8, 1 y capítulo 12, 37, para ocasiones muy especiales. Ahora, notad por favor el final de la reconstrucción, versículos 37 al 32. Versículo 27. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo. Otro tramo ya habían restaurado antes. Pero hay un trabajo que hacer y ayudan, habían terminado el suyo, versículo 5, y ayudan en otro tramo de la muralla. Notad, por favor, ¿quiénes ayudan 2 veces en la construcción de la muralla? Los tecoitas. Y los grandes de los tecoitas, ¿qué quisieron? No quisieron trabajar ni en el primero. Pero el trabajo que aquellos no quisieron asumir, no se dejó de hacer. Simplemente otros ocuparon su parte e hicieron el doble del trabajo. Las fuerzas de estos tecoitas para hacer 2 grandes tramos de la ciudad procedían de Dios, que según el profeta dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso el profeta dice que Dios da fuerzas de modo que tengas poder como las águilas y remontes el vuelo como ellas. Todos, no sé si aquí en Dominicana hay águilas. Bueno, allí en donde yo, en Galicia, donde yo vivo,
en las montañas del interior de Galicia hay grandes águilas. De manera que muchas veces en verano, cuando salimos al campo, yo procuro buscar una explanada debajo de los árboles donde haya esas grandes montañas de rocas en el otro lado, y ahí con unos prismáticos te pones a ver, y es impresionante ver las águilas. El águila está sobre una roca y de pronto simplemente se deja caer y abre las alas. Y ahí ves que el águila comienza a volar y sube y sube y sube, y llega un momento en que ves un punto solo allá arriba. Tiene un tremendo poder. Es más, yo no lo he visto, pero algunos han visto a un águila de estas bajar a un rebaño de ovejas y tomar una oveja, tal como está, una oveja grande, con las garras y llevarla en el aire. Estos son animales que tienen un potencial tremendo. Bueno, Dios dice que nos va a dar a nosotros fuerzas semejantes ¿a qué? A las águilas. Pero sabes que cuando un águila, todo tiene su sentido en la Biblia, paréntesis de nuevo, todo tiene su sentido en las citas bíblicas. El vuelo del águila es muy importante porque procura buscar una corriente térmica de calor que la sustenta. De modo que tú las ves con las alas extendidas porque hay un viento, una corriente caliente que las va levantando. Y cuando el águila se levanta y comienza a subir, tiene una visión panorámica mucho más grande que cuando estaba en la montaña, ¿verdad? Y finalmente sube, y mientras en el valle donde está la montaña hay sombras, ella está disfrutando ¿de qué? Del sol. Esa es la vida del cristiano. Deja que el aire cálido del Espíritu Santo de Dios te levante del valle de miserias y te haga remontar el vuelo, y cuanto más alto subas, estarás más cerca del sol de justicia, que es Cristo. Y tendrás una panorámica de visión espiritual mucho más grande que cuando estás encima de tu piedra. Hay muchos que viven en la piedra toda la vida y tienen una visión chata, no tienen una panorámica seria de la obra. Por eso esas figuras que el Espíritu de Dios utiliza en la Biblia son tremendos tesoros para nuestra enseñanza personal.